Casey Anthony. Una madre joven, una hija desaparecida y un país entero observando cada movimiento. Casey Anthony parecía vivir sin preocupaciones mientras su niña de 2 años estaba desaparecida. Y cuando la verdad salió a la luz, lo que más desconcertó no fueron solo sus mentiras, sino su mente. Psicólogos y psiquiatras intentaron entenderla. Buscaron un trastorno que explicara su indiferencia. Pero lo que encontraron fue aún más perturbador. No había ninguna enfermedad. No había ruptura con la realidad, solo una frialdad desconcertante y una habilidad extraordinaria para mentir sin pestañear. Esta es la historia de Casey Anthony y del misterio psicológico que la convirtió en uno de los casos más inquietantes de nuestros tiempos. En 2008, el nombre de Casey Anthony se convirtió en sinónimo de misterio, mentira y controversia. Durante meses, Estados Unidos entero siguió su caso, como si se tratara de una novela macabra. Una joven madre acusada de haber asesinado a su hija de apenas 2 años, Kaylee. El proceso judicial se convirtió en un espectáculo mediático, con millones de personas pendientes de cada detalle, cada testimonio y cada lágrima real o fingida de la acusada. Pero más allá de las pruebas físicas, las versiones contradictorias y los giros del juicio, lo que más desconcertó al público y a los expertos fue la mente de Casey Anthony. Su comportamiento desafiante, sus múltiples mentiras y su aparente frialdad convirtieron a los psicólogos y psiquiatras en piezas claves de la investigación. Comprenderla a ella se volvió casi tan importante como resolver lo ocurrido con Kaylee. Desde el inicio, Casey mostró actitudes que desconcertaban incluso a los más experimentados en el sistema legal. Cuando su hija desapareció, Casey no alertó a las autoridades. No hubo llamadas desesperadas a la policía, no hubo súplicas de ayuda. Durante 31 días, Casey ocultó el paradero de Kaylee a sus familiares, mientras continuaba con su vida como si nada. Salía de fiesta, se tatuaba la frase Bella Vita, convivía con amigos y se presentaba como una joven libre de cargas. No parecía el comportamiento de una madre en duelo o de alguien aterrorizado por la desaparición de su pequeña. Era el comportamiento de alguien viviendo una mentira tan grande que parecía no tener final. Cuando finalmente su madre, Cindy Anthony, reportó la desaparición de la niña, Casey construyó una cadena de mentiras que desconcertó a los investigadores. Inventó a una niñera inexistente llamada Sunny. Aseguró haber dejado a Kaylee bajo su cuidado. Relató viajes a lugares donde nunca había estado y creó un laberinto de historias imposibles de sostener. Cada vez que la policía comprobaba un detalle, la mentira se derrumbaba. Y sin embargo, Casey parecía convencida de que podía seguir fabricando narrativas. Para muchos psicólogos, esta fue una de las señales más claras. Casey no era simplemente alguien que mentía para cubrir un error. Era una mentirosa patológica, alguien que mentía como forma de vida, como estrategia constante de supervivencia. Fue entonces cuando las evaluaciones psicológicas entraron en escena. El tribunal ordenó que Casey fuera examinada por profesionales para determinar si sufría algún tipo de trastorno mental que explicara su comportamiento o que pudiera influir en su defensa. Durante horas y horas, psicólogos y psiquiatras conversaron con ella. Aplicaron pruebas, buscaron patrones. Lo sorprendente es que, a pesar de todo lo ocurrido, la conclusión fue que no presentaba un trastorno mental grave diagnosticable. El Dr. Harry Krupp, un psicólogo forense que la entrevistó durante unas 20 horas, afirmó que Casey no mostraba señales de enfermedad mental clínica. No había esquizofrenia, no había psicosis, no había una condición que la desligara de la realidad. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Una joven aparentemente normal, con una capacidad extraordinaria para manipular,
engañar y mantener una fachada. Los informes psiquiátricos coincidían. Algunos describieron a Casey como alguien sorprendentemente alegre, incluso en medio de las evaluaciones sobre la desaparición de su hija. Otros señalaron que parecía despojada de cualquier afecto o emoción, mostrando una neutralidad inquietante al hablar de temas dolorosos. No había lágrimas auténticas, no había angustia palpable. Lo que sí había era una desconexión total, una especie de frialdad que la hacía parecer ajena al drama que la rodeaba. Para la fiscalía, este comportamiento era una prueba más de su culpabilidad moral. Para la defensa, era una oportunidad de argumentar que Casey había vivido bajo tanto trauma y represión familiar que había aprendido a desconectarse de sus emociones. Los psicólogos no encontraron un diagnóstico oficial, pero muchos sugirieron la posibilidad de rasgos de personalidad problemática. Algunos analistas externos hablaron de narcisismo, la necesidad de ser el centro de atención, la incapacidad de aceptar la culpa y la tendencia a manipular a los demás para sostener una imagen positiva. Otros hablaron de un perfil histriónico, una persona que se construye un papel y lo interpreta con convicción, cambiando de guión según la ocasión. También surgió la idea de un trastorno de personalidad antisocial, aunque nunca fue confirmado formalmente. Lo que sí parecía claro era que Casey había vivido gran parte de su vida construyendo una red de mentiras, en la que la realidad y la ficción se mezclaban de manera peligrosa. Uno de los aspectos más fascinantes de las evaluaciones fue cómo Casey interactuaba con los psicólogos. Según los reportes, intentaba seducirlos con simpatía, contar historias extensas y dramáticas, desviarse hacia temas secundarios y mostrarse como víctima de todos los que la rodeaban. Era como si buscara controlar también esa narrativa, tal como lo había hecho con la policía, los medios y su propia familia. El Dr. Kropp comentó que Casey parecía convencida de que podía manipular incluso a un experto forense entrenado para detectar engaños. Y, de hecho, durante un tiempo lo consiguió. Sus mentiras eran tan elaboradas que incluso profesionales experimentados reconocieron la dificultad de distinguir lo real de lo inventado en su discurso. En el juicio, la defensa intentó usar los argumentos psicológicos para suavizar la imagen de Casey. Se habló de una infancia complicada, de presuntos abusos, de una dinámica familiar llena de secretos y represión. Pero la fiscalía se mantuvo firme. Casey era una mujer que había decidido eliminar el estorbo que representaba a su hija para poder continuar una vida de fiestas y libertad. La batalla entre la narrativa psicológica y la evidencia se convirtió en parte central del juicio. Y aunque finalmente Casey fue absuelta del cargo de asesinato en primer grado, condenada solo por mentir a la policía, la opinión pública jamás la absolvió. Para millones de personas seguía siendo culpable. El rol de los psicólogos en este caso dejó una huella duradera. No porque hayan encontrado un diagnóstico claro, sino porque pusieron en evidencia la complejidad de la mente humana. Casey Anthony no encajaba en una categoría tradicional de locura. No estaba desconectada de la realidad, no sufría alucinaciones, no tenía una enfermedad psiquiátrica severa. Era más bien una mujer joven con una capacidad extraordinaria para mentir, manipular y sostener un personaje incluso frente a expertos entrenados para detectarlo. Y eso resultó aún más inquietante. Con el tiempo, documentales y analistas continuaron explorando su perfil psicológico. Se la describe como el ejemplo perfecto de la mentirosa patológica. Alguien que miente no solo para ocultar, sino porque la mentira se convierte en su modo de vida, en su zona de confort. Se ha dicho que Casey se inventó una realidad alternativa
donde podía ser la madre responsable, la hija obediente, la joven libre y feliz, y la víctima de las circunstancias, todo al mismo tiempo. Un rompecabezas de identidades que solo podía sostenerse hasta que la verdad lo destrozó todo. Hoy, años después del juicio, el nombre de Casey Anthony sigue despertando reacciones intensas. Para algunos, representa un fallo del sistema judicial. Para otros, es un enigma psicológico imposible de descifrar. Pero lo que nadie discute es que su comportamiento, analizado por psicólogos, psiquiatras y expertos forenses, sigue siendo uno de los aspectos más perturbadores del caso. No porque revelara una enfermedad mental evidente, sino porque mostró que la manipulación, la frialdad y la desconexión emocional pueden existir incluso en personas que clínicamente parecen normales. Y esa posibilidad resulta mucho más aterradora que cualquier diagnóstico. El caso de Casey Anthony nos deja una reflexión oscura. No siempre necesitamos un trastorno para explicar la maldad o la indiferencia. A veces, la mente humana, sin enfermedades aparentes, puede ser capaz de sostener mentiras devastadoras, de engañar a quienes más confían y de mirar a los ojos a un psicólogo forense mientras se construye una historia imposible. Y en ese silencio emocional, en esa falta de empatía, tal vez encontremos el verdadero rostro del misterio de Casey Anthony. No una mujer enferma, sino una mujer que eligió la mentira como su refugio, incluso cuando ese refugio la condujo al abismo.